Bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Muy buenas a todos otra vez a Nostalgia Toys en Córdoba. Estamos echando un sábado estupendísimo, ¿eh? Aquí tenemos a gente del gremio como el Lolo y el José ahí charlando. Hemos estado viendo ya la mitad de la feria porque hoy tengo que hacer un vídeo rapidito por circunstancias, si no me riñen. Así que nada, ¡hombre! Aquí está Rafa. ¿Qué pasa, tío? Así te va a reñir tu madre porque salgas en YouTube. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Has encontrado algo? Estoy mirando. Bueno, pues ya está. Seguimos, chavales, en Nostalgia Toys. Estamos en el puesto de José de Juguetes 90, que tiene una barbaridad de piezotes, como siempre. Calidad, público, y aquí está José vendiendo, vamos, la más grande, como siempre. Profesional y calidad en piezas, todo blister, todo en perfecto estado. Capitán Planeta, sabéis que no me mola mucho, pero visualmente el personaje es muy bonito. Aquí sí me mola a mí esto. El pressing car, la lucha libre, blister españoles, rockeros, sacamanteca, Bruto el Barbero. Me encanta ese blister. Además me lo regaló suelto nuestro amigo Oscar de Plymouth y Zape, y igual me planteo comprarle un blistercito. De nuevas aventuras de He-Man. Tenemos cositas por aquí. Fijaros en vintage, tenemos el Zancor en blister, 50 €. José siempre prepara muy bien los máster, pero ¿qué tenemos por aquí? Fijaros. Río Blas español, completito, 80. El Multibox completito. Aquí está José, que estaba atendiendo a una familia. ¿Y qué pasa, José? En español, sin abrir. Sí, señor, Zancor.
Master del Universo. ¡Sancor! Los tengo ahí sueltos también. Muy buenas piezas como siempre, José. El multibox completo, Con sus 5 enganches, con sus 2 armas, todo completo. todo completito. Y estos piezotes, que lo llevabas ya en Figurama, ¿verdad? Sí. La hechicera, Sorcerer, le falta el báculo, pero vamos, que es una preciosidad, vamos. El báculo cuesta más que... Sí, El báculo 90 o 100 pavos. Me lo vende. pero vamos, que es una preciosidad. Gárgola... Mantisaurus y Lanchar, de Gárgola. Fijaros qué vehiculazo. Fijaros qué vehiculazo, qué cosa más chula. El parque brillante de Pequeño Pony, año 99. Micro Machine de Star Wars, también tenemos por aquí. Precioso. Es que José trae siempre mucha calidad. Ahora, blister del Pressing K lo saca debajo de las piedras el Tito José. Una pasada. Aquí estaba mirando el micro a ver si se me había caído o no. Y por supuesto, las navecitas de los Air Gun Boy y el Shuttle Pad de la nueva aventura de He-Man. José, eres de los pocos que la tiene alargada, ¿verdad? Yo alargada siempre. Alargada siempre. Las pequeñitas se las dejo a los pobres. Exactamente. Estaba diciendo, José, que se vendieron como aceitunas en Figurama. Que de la nave alargada no le queda mucha gente. No, poquitas. Son poquitas unidades las que salieron. Y bueno, mucho de Barbie también, que José se está especializando mucho en Barbie, que hay la Cindy también. Tiene figuras auténticamente maravillosas nuestro amigo José. Y Gilloe, esta habría que echar un vistacito. Pues se me ha olvidado tener maletines en la puerta de mi casa. Me cachi en la más. Adentro. Ahora vamos a echar un vistacillo. Sí. Ahora vamos a echar un vistacito. Figuras de la Guerra de la Galaxia al peso, señores. Al peso. A mí me encanta esta colección. Me vaya a perdonar los vintage, pero a mí esta colección me mola mucho. Pero fijaros qué barbaridad lo grande que es el puesto de José. Seguimos en Nostalgia Toy, muy temprano todavía, mucho ambiente y vamos a seguir un poquito más. Estamos con Paco Palomino. ¿Qué pasa, Paco? ¿Cómo andas? ¿Qué me traes, chaval? Cuéntame. Muchísimas novedades. ¿Qué me cuentas? Cuéntame. Nada, mira, si quieres venir para acá. Sí. Ese robotito lo tengo yo. Cuéntanos, Paco. Pues nada, mira, he traído un poquito una representación de Famosa, en la que tenemos sobres que se utilizaban en la antigua fábrica, en la oficina. Tenemos una medalla de plata conmemorativa de Famosa. Madre mía, eso es café para los muy cafeteros, ¿eh? ¿Ves? 25 aniversario. Original de plata. Qué guay. Tenemos Nancy Fiesta original en su caja. Tenemos un barriguita. Y tenemos una de las cosas curiosas. Este impreso, que está firmado por todos los fabricantes de Eevee. Vaya, míralo. Todos los que fabricaban eran las fiestas de Del O'Neill. Ayuntamiento de O'Neill. Exactamente. Del año 73.
Madre mía. Estas eran todas las fábricas importantes, que de ahí se ve Bismarck, Famosa, todas. Sí, todas. Es una cosa Y original, ha traído vamos. cositas Los para ti. mejores deseos. Creí que era la caja de la medalla. No, que va. Esto es un posa. Un juego de posavasos, ¿no? Sí. Qué chulada. Otra Son cosa- cosas que Sí, esto era un se coleccionista. sale totalmente de lo habitual. Sí. Esto no se ve. Nada. Y luego el catálogo este de las ferias de Onil también, de Moro y Cristiano, de Ibi. Que lo curioso que tiene que dentro del catálogo pues tenemos, ¿ves? Juguetes, Juguetes. evidentemente. Todas las fábricas que había, ¿ves? Esto era todo lo que se movía allí en Ibi. Fíjate. Expositores originales de Equipal, Que son una preciosidad, por cierto, ¿eh? de la época, Fijaros, Fijaros. con su envoltorio que lo tengo ahí guardado, original que traía de fábrica. Pues bueno, Paco, seguimos, nada. tío. Pues nada, Hay mucho encantado, de verte. Berni. Ese Raúl. Uy, que tenemos exclusiva por aquí. ¿Qué me ha dicho Chiqui? ¿Qué me ha dicho Chiqui? Benny, estate aquí parado, que hay un burto ahí para que tú lo grabes. Muchas gracias. Nos llamamos la exclusiva, Se vienen borrascas, Paquito. Madre mía. Estreno de tu nueva obra, ¿eh? Estreno, Nacha. Primicia mundial. Qué preciosidad. Mira. ¡Wow! Preciosidad. Bueno, pues nos vamos aquí cargaditos de cosas. Fijaros el arco y las flechas de los indios y los vaqueros, 3 euros más barato que robado. Así que sí da gusto comprar en infancia. Chavales, Nostalgia Toy, un referente en Córdoba. Mañana cojonuda. Besitos para todos, suscribiros, seros miembros del canal y darle mucho amor. Besitos calenturientos para todos.